tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, estamos en Futuro Posible. Hoy vamos a hablar de un tema diferente, que es los pueblos indígenas, que sabemos que son una minoría aquí y en el mundo. El 9 de agosto es el día que se celebra, como dije, los pueblos indígenas, su reconocimiento. Y esto es a partir de las Naciones Unidas, por supuesto, de todos los países que la integran. Y la idea es concientizar tanto a los gobiernos como a sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque estos pueblos marginados necesitan que sean escuchados, respetados y obviamente también sus tierras, que muchas veces son demasiado diezmadas, ¿no? Protegerlas. En este marco internacional también nuestro país tiene que ver con estas leyes, como dije, Naciones Unidas. Por eso vamos a hablar primero con un abogado diaguita, que es el doctor Benito Espíndola, y también con el mapuche Nilo Cayuqueo. Bueno, un programa diferente, como dije, un programa interesante para informarnos todos. Como dije, es de las minorías, los pueblos indígenas, que tenemos que ayudarlos, tenemos que protegerlos. Bueno, auspicios y enseguida venimos. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha, y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. La Tercer, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercer. Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que amo y respiro, que ahora existe el amor. Nosotros somos la ciudad, que no para de avanzar. Nosotros somos la ciudad, que no para de avanzar. Está llegando un subte mejor. Un subte cada 3 minutos para que viajemos más rápido. Un subte con Wi-Fi gratis en todas las estaciones para que estemos siempre conectados. Un subte con más aire acondicionado para que viajemos más cómodos. Juntos, avanzamos. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Bueno, como les dije, aquí estoy, entonces les voy a presentar a mis invitados, que es Nilo Cayuqueo, mapuche. Hola, buenas tardes. Y también el doctor Benito Espíndola, que como tengo acá dice abogado diaguita. Primero, bueno, como dije en la apertura, vamos a informarnos todos, yo con muy poca voz, pero a ver si me comprenden. ¿Qué es ser diaguita? Es tener una pertenencia a un pueblo originario con todos los elementos que implica ser pueblo, una identidad, una cultura, una espiritualidad, un territorio, una filosofía de vida, una manera de ver la vida, una cosmovisión, como diríamos. Eso, o sea, es un pueblo originario. Es un pueblo-nación originaria. Okay. Son pueblos-naciones, porque hay una diversidad de pueblos en la Argentina, por ahí muchos desconocen, hay más de 36 pueblos dentro de un Estado. Nosotros creemos que después del 94 Argentina es un Estado
plurinacional, porque dentro del mismo Estado convive un montón de nacionalidades o pueblos indígenas. Por Esta supuesto es la que realidad. sí. Si bien se habla de un país multiétnico y pluricultural, nosotros estimamos que los pueblos son naciones, con todos los elementos de una nación. Bueno, vamos a ir de a poco porque vamos a explicar, ¿no? Yo la verdad que para hacer el programa me fui informando, ¿no? Tanto en el marco internacional como lo que está pasando en la Argentina. Así que cuando hablamos de pueblos indígenas son los pueblos originarios, eso está muy bien. Y también yo pienso, todos venimos de pueblos originarios, ¿no es así? A ver, no sé venimos si el término- migrando de otros sí, sí, lados, sí, sí, sobre sí. todo acá Argentina, ¿no? Bueno, todos Sí, los sí, países, sí, creo sí. que la historia de la evolución del mundo tiene que ver con las conquistas, las migraciones, ¿no? Y Argentina obviamente es un país bueno, de italianos, españoles y tantos otros. Sí, es verdad, en realidad originarios son todos. Somos originarios. todos, sí. El tema es que los pueblos que han vivido, son preexistentes a los estados, a la colonia, a lo que ha sido la colonización, que son pueblos milenarios, que perduran todavía, con toda su bagaje cultural, su identidad, más de 10.000 años. O sea, muchos de esos vestigios están presentes a través del Capañán, el camino inca, a través de las construcciones arqueológicas, arquitectónicas, que De lo toda la podemos para cultura, vivir a digamos. lo largo y ancho del continente. Lógico. Hay una diversidad tremenda de pueblos por ahí, qué sé yo, se ha invisibilizado a través de la historia. Obviamente, con la formación de los estados nacionales, se ha hecho un tratado de homogeneizar, de hacer un estado monocultural y sobre todo con una sola bandera, una sola religión, sobre todo Claro. un solo ordenamiento jurídico. Benito, O sea, lo que estás eliminar diciendo, diferencias. lo que estás diciendo, entonces quizás se deja de lado a estos pueblos originarios. En un ¿Vos momento te sí. referís a esto? En un momento la formación de Estado Nacional, creo que esto se ha dado en todo el continente, pero a través de la lucha después fue... Quizás en el mundo, porque por algo sí, Naciones sí, sí, Unidas sí. establece un día, ¿no? Tal cual, para tal cual. celebrarlo. Yo creo que hubo procesos. Primero, desde la formación del Estado, esto en todo el continente, un proceso de asimilación, después de un integracionismo forzoso. Esto iba llevando a la desaparición de todo lo que es la diversidad. Obviamente, a esta resistencia hubo muchos de los pueblos, de nuestros mayores que han resistido esto. Dicen, nosotros somos pueblos, no somos, Claro. somos diferentes a las culturas tradicionales y bueno, mantener toda esta identidad. Esto fue lo que ha Es permitido. necesario y enriquece Sobre tanto todo, a un pueblo claro. como también a los demás, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que hay elementos muy diferenciadores, sobre todo a la relación que nosotros tenemos con nuestra madre tierra, que esto es universal en todo el mundo. Estos elementos se lo ve en cualquier pueblo indígena en Canadá o en Europa, es lo mismo, o sea, hay un denominador común, que es esta Lógico. relación con nuestra madre tierra. Claro. Nosotros decimos los andinos la Pachamama, nuestra Claro, Pachamama. el 1 de agosto Ellos es. dirían el ñuque, ¿Cómo, mapu. ¿Cómo se dice? Ñuquemapo, bueno, en diferentes lenguas se expresa claro, este respeto por nuestra madre tierra. Perfecto. Lilo, y a ver, ¿cómo te sentís o qué quieres decir en este programa, ¿no? Siendo mapuche, ¿cómo estamos los argentinos relacionados con ustedes? Bueno, me gustaría decir que, por ejemplo, con el avance de la globalización económica, política, la lucha este-oeste entre Estados Unidos y la Unión Soviética en los 70, los pueblos indígenas estaban forzados a salir de las comunidades y a organizarnos porque se nos venían encima las multinacionales, los militares a controlarnos, y entonces la gente empezó a organizarse como resultado de esa resistencia que hubo en los años 70, ¿no? Que era una época de dictaduras atroces, que en Argentina, en Chile, en casi todos los países de Sudamérica. En 1977 se organiza por primera vez una conferencia sobre los pueblos indígenas en la ONU, en Ginebra, en Suiza. Y ahí fui yo, en esa época representando a la Asociación Indígena de la República Argentina que teníamos en Argentina. Eso me costó más tarde el exilio, pero marcó Claro, un unos hito. años muy difíciles, claro. Claro, fue época de dictadura. Al regresar de Ginebra me dijeron que
que yo había hablado mal del país, que porque había los No militares... pudiste volver. decían, no, No volví, podías sí, estuve un tiempo acá, después me tuve que ir porque con el apoyo de la Embajada de Dinamarca pude salir del país. Así que eso fue en el 77, no salí en el 79, finalmente, después de estar un año y medio acá. Pero lo que quería decir es que en esos años, en 1977 marca un hito del comienzo de la participación indígena en la arena internacional. Por primera vez los indígenas íbamos a las Naciones Unidas a expresar nuestra voz, nuestro mensaje de que estamos vivos después de 500 años de colonización, estamos vivos y estamos mirando al futuro y nos estamos organizando. Así que una nutrida delegación de todo el continente, sobre todo de Estados Unidos, Centro y Sudamérica, y algunos de Asia y unos poquitos de África y de Oceanía, lo que es Australia y Nueva Zelanda. Como resultado de esa conferencia, que fue muy importante, que era la época de las dictaduras, sobre todo en Centro y Sudamérica, surgió una especie de grupo de trabajo, una propuesta de seguir reuniéndonos los pueblos indígenas en la ONU, en la arena internacional, y en el 1981 se lleva a cabo la segunda conferencia también en Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. También participé, pero ya viviendo en el exilio, estaba viviendo en Perú en ese momento. Así que desde pero también Perú representando a la Argentina. de alguna manera sí, representaba un consejo que habíamos formado, un consejo indio de Sudamérica, en Perú, con la participación de varios pueblos indígenas de Sudamérica. Así que ya después no regresé más a Argentina, tampoco pude regresar a Perú, así que anduve dando vueltas por el mundo. Está bien, pero representándonos. Y Sí, bueno, ¿y qué se bueno, logra entonces? ¿cómo? En este marco que están hablando, muy importante, fueron representados, participaron en Naciones Unidas. ¿Qué fueron logrando? Creo que esto fue... Primero ser una voz, me imagino, ¿no? Esa etapa de que te hablaba del integracionismo, creo que hasta entonces los convenios internacionales lo que propendían era que el indígena se integrara a la economía y al Estado como ciudadano, obviamente bajo un paradigma tutelar del Estado. El Estado era quien manejaba, o sea, como un incapaz. Creo que esto fue todo lo que comenta acá el hermano Nilo, es obviamente todo el despertar, decirme, no, nosotros somos naciones, pueblos, que tenemos mucho que decir, tenemos mucho esa obsecuencia. Tenemos esta forma de ser, tenemos esta cultura diferenciada. Claro, queremos ser diferentes. Pero queremos no queremos integrar. Queremos integrarnos. No queremos integrar. No quieren integrarse. El integracionismo, o sea, desaparece. Para nosotros el integracionismo, la política integracionista era desaparecer como originarios dentro de los... yo estoy hablando, quizás el concepto de integrarse... No, es otro concepto. Yo digo, claro. Es otro concepto. Yo digo, poder convivir. No, esa es otra cosa. El término es otro. El término es desaparecer, o sos ciudadano argentino, boliviano, peruano, chileno, y no sos indígena, desapareciste como tal. Esto fue lo que ha llevado a nivel internacional cuestionar todos estos convenios integracionistas, y ya hay un incipiente multiculturalismo, un incipiente. Esto lleva a la modificación de los convenios internacionales, sobre todo el 179 de la OIT, el anterior era, que se da en el 89, el anterior era integracionista. El 107. Y esto, el 107, precisamente. Y a lo largo del continente ha llevado a la modificación de todas las constituciones. Entonces, Argentina se da en el 94. Pero esto ya se venía dando en Canadá, en Guatemala, en Bolivia, en todos lados fue llevando a una modificación de la Constitución, porque ¿qué decía la Constitución antes del 94? La del 53, promover el trato pacífico con los indios y convertirlo al catolicismo. El genocidio en manos del Estado. Esto es lo que nosotros luchamos para cambiar esto. Claro, y aquí hay una ley, la ley 23.302, ¿no? Y también hay un instituto que se llama Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Bueno, la ley 23.302 nace en el 72, más o menos, en un Futatraum que se hace, porque ¿qué decían los indígenas? Nosotros somos, queremos ser diferentes. Porque tenemos anterior a la reforma constitucional. A la reforma de la Constitución. Sí. Obviamente que ha quedado un poco desactualizada, pero mantiene muchas de las cuestiones también que mantiene vigente. Obviamente que nunca se ha cumplido, porque el artículo primero dice como declarar la cuestión indígena como
como prioridad del Estado. Claro. Y esto nos ha llevado, o sea, con programas especiales sobre tierras, educación intercultural bilingüe, la cuestión de salud diferenciada, porque los programas no llegan a los pueblos Sí, a ver, ¿por qué no indígenas, llega? Según el último censo, el censo del 2010, son casi 68.000, a ver si está bien la información que tengo, son 68.000 personas de los pueblos originarios o pueblos indígenas. No sé si está bien. No, está mal. No, ¿Cuántos no, son? no. Más de un Nosotros, yo creo que hay cerca Más de de un un, millón. hay un estudio de ADN mitocondrial que hizo la Facultad Quizás por de eso no se Farmacia reconoció Bioquímica. este censo, ¿no? El último censo que Sí, no fuimos no cuestionados. participaron, sí. Porque, Fue muy controversial. controversial, porque hicieron dos planillas, una básica y una ampliada. La básica, obviamente, se utilizó para todo el mundo. Sí. La ampliada solamente en poblaciones de menos de 15.000 habitantes. Muchas comunidades quedaron afuera, Claro, quedaron afuera de este censo, Claro. lógico. Bueno, pero yo quiero saber cómo es la situación social, cómo viven hoy en la Argentina, más de 1 millón dicen que son, Sí. Porque se sabe... Estimamos cerca de 4 millones. sí. Sí, 4 cerca millones. de 4 sí. millones y no están, digamos, conviviendo, a ver si me expreso bien, conviviendo con todos nosotros, sino que más vale quedan en sus lugares, en su tierra, y la idea de ustedes es mantenerse así, viviendo de acuerdo a su cultura. No, yo creo que en realidad estamos muy interrelacionados con el resto de la ciudadanía. Lo que pasa es que nosotros, la manera de ver la tierra, por ejemplo, la reforma constitucional del 24, se incorpora dentro del precepto condicional el 75 y 117, la tierra comunitaria. No es tierra individual. Hay mucha diferencia en los por conceptos. ejemplo, explícame eso, Benito, ¿cómo es el tema de la propiedad privada? No, No, nada diferente. que ver con la... Porque Claro. la propiedad comunitaria tiene una serie de elementos imprescriptibles, inalienables, inderogables. Es... Para hacer un paralelo, bueno, vamos... Para explicarme sí. sencillo Sí. para acá. Ustedes trabajan la tierra. Claro, pero es colectiva. Sí. Los títulos son colectivos. Sí. Si bien todavía hay muy pocos titularizados, porque ahora estamos en la ley 2660, que están haciendo una demarcación territorial, el Estado debería hacer, como manda del convenio, hacer una demarcación territorial y después titularizar las tierras de las posesiones donde están las comunidades. Todavía eso va muy lento, a pesar de que ya tiene 3 prórrogas. Pero, por ejemplo, son, 10 de ustedes que viven en un territorio. Entonces, ese territorio es de ustedes 10. Es colectivo, de Ok. todo. No son parcelas individuales. Si bien tiene espacios individuales, pero tiene espacios colectivos también. Puede haber comunidades de 10, 30, 50, pero también hay comunidades de 500 familias, de 700 familias. Hay comunidades grandes y comunidades pequeñas. Esto es muy disímil. Claro. Pero lo que marca es esto, lo colectivo, la relación que hay, no hay en sí función. Y después lo otro, dentro de esto, muchos han sido desalojados ya de las comunidades, que viven en las ciudades, en la periferia de las ciudades, con otras realidades, si bien mantienen su cultura, mantienen su identidad, porque no se pierde la identidad, Sí. porque tú fuiste expulsado de tus Claro. tierras. Ustedes estaban primero en zonas rurales, digamos así. Exactamente. Pero obviamente muchos Muchos tuvimos que han emigrar. migrado a las ciudades y se encuentran allí. Y entonces, ¿qué me está diciendo Benito? No Que- por eso perdimos nuestra identidad, no por eso perdimos nuestra Lógico. cultura, nos juntamos permanentemente, obviamente que la forma en las ciudades a través de organizaciones, por ahí hay comunidades por ahí en el conurbano, pero son mosaicos, ya no son colectivos, sino están indígenas, no indígenas, estamos un poco mezclados, pero obviamente el objetivo es siempre mantener, ya no solamente de un pueblo, por ahí hay una diversidad de pueblos, se armaron organizaciones con diversidad de pueblos, hay toda una realidad que nos ha llevado a este despojo que Sí, quizás el también es desarraigo también. falta de información, ¿no? De los ciudadanos, no conocerlos, no informarnos, ¿no? Lógico. Por eso este programa, que lo ve gente interesante,
Me parece que es un momento muy especial para que ustedes también puedan peticionar, a ver, decir qué necesitan, ¿no? Y es verdad que es falta de información, es falta de conciencia, de respetar, por ejemplo, las culturas indígenas. Nosotros, como decíamos con Benito, antes del 77, de los 80, no había leyes que respetaran a los pueblos indígenas. Había una ley que hablaba de asimilación, claro, para que desaparezcamos, ¿no? Sin embargo, después logramos que se instale un grupo de trabajo en Naciones Unidas, que en el 89 se cambie esta Convención 107, que era totalmente racista, asimilacionista, y logramos el 169, que es el mejor convenio que tenemos hasta hoy, que respeta los derechos indígenas. Después se logra... Bueno, ¿y nuestro país cómo está con respecto a todo esto? ¿Estamos Argentina, avanzando? ¿Somos modernos o nos quedamos? A ver, se ríe Benito. ¿Qué decís? Argentina ha ratificado todos los convenios internacionales, son vigentes. Ahora lo que pasa en la realidad es otra. Hay una gran brecha entre lo que está escrito y lo que realmente se cumple. Esta es la gran realidad hoy en día. En todo sentido, hay cuestiones que son centrales para los pueblos indígenas, como la cuestión de la participación. La participación es clave, o la consulta. En todo asunto que tenga que ver con los pueblos indígenas, el Estado debe consultar cualquier decisión administrativa, legislativa que involucre, esto dice el convenio. Y el Estado no lo cumple. A veces... Bueno, Benito, ¿vos en este momento sos funcionario del gobierno o fuiste funcionario del gobierno anterior? No, nosotros somos dirigentes indígenas, nunca estuvimos en la función pública. Bueno, a ver qué pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no pueden estar en la función pública? Y no duraríamos mucho porque realmente estaríamos un poco ahí, en esa brecha, en lo que el Estado va a cumplir y la demanda de nuestros pueblos. Yo creo que hay una antinomia, o sea, o estás dentro del Estado, porque el Estado, yo creo que más allá de, sobre todo, los estados que a lo largo, estamos hablando de un capitalismo, si bien más aminorado, más bueno, pero hay de suave, todo, digamos que en la función pública hay de todo un poco, ¿no? Sí, pero el Estado te condiciona en todo lo que vas a hacer. Si sos funcionario tenés que cumplir ciertas políticas, porque los estados en general... A ver, ¿cuál es? Básicamente nos quedan 5 minutos, pero básicamente... ¿Sabes cuál es? A ver, ¿cuál es el ítem más importante que no estamos de acuerdo? En un modelo de vida. Pero ¿qué modelo de vida? Claro, yo creo que básicamente lo que pasa es que los estados están manejados por las corporaciones mundiales. Las transnacionales son los que manejan, no solamente en este gobierno que es conservador, el anterior también. Por lo tanto, violan las leyes que ellos mismos firmaron con total impunidad. No violan ni el convenio 169, ni la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. No respetan nada porque están atados a compromisos con las multinacionales. Y nosotros no nos respetan. Y si queremos ser funcionarios del Estado, tenemos que cumplir las leyes del Estado. Y entonces, ¿cómo es la manera, a ver, cuéntenme una cosa, entonces, cómo es la manera de ustedes protegerse, peticionar ante las autoridades, cómo lo hacen? Exigir que cumpla los derechos. ¿Pero cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Presionando, organizándonos y movilizándonos todo el tiempo. Y eso es lo que hacemos parlamentos, reuniones en todos lados, así que hay una movilización continua, inclusive estábamos proponiendo... Pero están con los funcionarios, me imagino, con legisladores, permanentemente. Van en los programas de televisión o bueno, con los medios. No nos invitan muy a menudo. Bueno, a partir de acá, los van a invitar. No, yo creo que hay algunas políticas públicas que se han avanzado en ese sentido. Por ejemplo, la ley de educación, educación habla de educación intercultural. Para nosotros es clave, porque si no, a nosotros nos enseñan una cultura que no es nuestra, a la escuela, a nuestros hijos, todo. Y resulta que el resto no nos conoce a nosotros. Hay el convenio de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Ahora, claro que no hay pueblos más grandes o más chicos. Todos los pueblos son iguales. Por supuesto. Y entonces ahí la educación intercultural, ya no estoy hablando de bilingüismo, solamente intercultural, es clave para que empiecen a conocer nuestras demandas, nuestra historia, todo esto, porque hasta ahora los textos, todo hablan, cuando hablan del tema indígena, hablan desde el folclorismo, de una cuestión muy... Pero hoy día también es lo mismo. Yo creo que se está trabajando mucho. Estamos trabajando mucho con los docentes. Ahí se está avanzando en mucha política. La ley de demarcación territorial, por ejemplo, es una ley para nosotros, clave para nosotros,
frenar los desalojos y empezar a demarcar y para titularse las tierras. Ahora estamos, la iniciativa es una ley justamente que le proponíamos cuando se reformó el Código Civil, o sea, el anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial. Querían meter la propiedad comunitaria indígena dentro de derechos reales y también las personalidades jurídicas, nada más es retroceder 15, 20 años anterior a la reforma constitucional. A ver, vamos con las conclusiones. Me dicen que son casi 4 millones aquí en la Argentina. No tenemos censo. Igual somos 40, más o menos somos 40 millones también de Argentina. Si son 4 millones, un montón. El censo oficial dice 1 millón y algo, pero somos muchos más. Muchos más. Quiere decir que también han hecho, obviamente, conviven, han hecho matrimonios, familias, con los que no son pueblos originarios o los que ustedes consideran pueblos originarios. Bueno, de este modo, digamos que nos enriquecemos de los dos lados, digamos, ¿no? La cultura de ustedes enriquece a los otros que no tienen esta cultura y creo que la cultura nuestra también los puede enriquecer a ustedes. Y eso es lo importante, respetar las diferentes culturas, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en agosto. Ahora, yo recuerdo hace 20, 30 años, la ceremonia de nuestra Madre Tierra, la Pachamama. El 1 de agosto todo agosto. Ahora, por ejemplo, creo que el sábado hacen los jujeños acá en el Obelisco, con un montón de artistas. Todo. Todos los días tenemos ceremonias. Yo vengo de Salta hace unos días. Todos los días, hoy en día, esto era impensado hace 30, 40 años, todas las familias lo hacíamos de forma oculta, dentro de nuestras casas, todo. Hoy lo hacemos en lugares públicos, sacamos toda la casa. Y hace poco estuvo el gobernador de Salta, ¿no? Sí, bueno, algunos lo hacen con fines políticos también. Pachamama, pero hablando de eventos. Como dice Benito, hoy se ve. La verdad que sí, todas estas ceremonias que hacen ustedes. Hablando de ceremonias y eventos, queremos invitar a toda la audiencia. El día 26 de septiembre vamos a hacer un panel internacional en el Hotel Bauen sobre la participación indígena en la ONU, previamente a la conferencia internacional sobre los pueblos indígenas en la Universidad de Santa Rosa, en La Pampa. Venimos acá al Bauen el día 26 de septiembre, así que están todos invitados. Van a venir panelistas de México, Ecuador, Bolivia, Panamá, de todos los países. Vamos a estar el día 26 en el Bauen. Perfecto, invitado a todo el público, digamos. Sí, obviamente que sí, por supuesto, ¿no? Bueno, sí, idea. Bueno, y la última, a ver, un sueño que tengan, Benito, ¿cuál es el sueño? Bueno, yo creo que es claro que así como en su momento era muy difícil que los derechos sociales fueran patrimonio de todos, yo creo que los pueblos indígenas tienen mucho que aportar. Nosotros hablamos del suma causa, o suma camaña en aymara, suma causa en quechua, que es el buen vivir. El buen vivir es esto, vivir en armonía con nuestra madre tierra. Creo que es una propuesta de los pueblos que está en la Constitución de Bolivia, de Ecuador. Y yo creo que dentro de la diferencia podamos convivir todos, porque cada lengua, cada cultura que se pierda no es solamente la pérdida para nosotros, es una pérdida para la humanidad. Esa riqueza cultural, esa diversidad cultural, yo creo que nos involucra a todos. Por supuesto que sí, tenemos mucho que aportar a todos, pero nos tenemos que ir. El sueño de todos de nosotros es refundar este Estado, crear un Estado multicultural, multinacional, donde todas las culturas sean respetadas y celebradas. Ese es nuestro sueño. Muchísimas gracias a los dos. No, gracias a vos. Y muchísimas gracias a ustedes y los encuentro el miércoles que viene.